Estados Unidos dividido, sistema corrupto, candidatos de la camarilla. La idea de que Estados Unidos, como muchos otros países, está siendo tomado como rehén por una camarilla global de élites que controlan a sus líderes se ha convertido en una creencia predominante entre ciertos grupos. Esta perspectiva sugiere que los dos partidos políticos principales, republicanos y demócratas, son esencialmente indistinguibles en su búsqueda de poder y sirven a los intereses de un grupo selecto en lugar de al pueblo estadounidense. Los acontecimientos históricos y los acontecimientos recientes brindan contexto a estas opiniones, alimentando las preocupaciones sobre la integridad del sistema político estadounidense. Un Estados Unidos dividido, ecos de un conflicto profundamente arraigado. Estados Unidos siempre ha sido una nación dividida en varias líneas, política, racial y socioeconómica. Estas divisiones solo se han profundizado con el tiempo, particularmente en las últimas décadas. La brecha ideológica entre republicanos y demócratas se ha ampliado, lo que ha llevado a un electorado cada vez más polarizado. Sin embargo, los críticos argumentan que a pesar de las aparentes diferencias entre los dos partidos, sus acciones revelan un objetivo común, la búsqueda del poder a expensas del bien público. Las elecciones presidenciales de 2016 y 2020 son ejemplos claros de esta división. Ambas campañas se vieron empañadas por acusaciones de corrupción, interferencia extranjera y manipulación del proceso electoral. La narrativa de que ambos partidos están controlados por una camarilla global ganó fuerza a medida que los votantes se desilusionaban con el establishment político. El auge de los movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, refleja una creciente frustración con un sistema que se percibe como manipulado a favor de la élite. Sistema corrupto, la manipulación del poder. La idea de un sistema político corrupto en los Estados Unidos no es nueva. A lo largo de la historia estadounidense, ha habido numerosos casos en los que los líderes políticos han explotado sus posiciones para obtener beneficios personales. La Edad Dorada de finales del siglo XIX, por ejemplo, se caracterizó por la corrupción generalizada y el favoritismo. Las máquinas políticas, como Tammany Hall en Nueva York, ejercían un poder inmenso, controlando las elecciones y los nombramientos gubernamentales para beneficiar a unos pocos elegidos. En los tiempos modernos, la influencia del dinero en la política se ha convertido en una preocupación importante. La decisión de 2010 en el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral, que permitió un gasto ilimitado de las corporaciones en las elecciones, se cita a menudo como prueba de un sistema corrupto. Esta sentencia ha dado lugar a una afluencia de dinero negro en la política, donde los donantes ricos y los grupos de intereses especiales pueden ejercer una influencia significativa sobre los candidatos y las políticas. El resultado es un panorama político en el que los funcionarios electos suelen estar en deuda con sus donantes, en lugar de con sus electores. Además, la puerta giratoria entre el gobierno y el sector privado exacerba aún más las preocupaciones sobre la corrupción. Los políticos y los funcionarios gubernamentales se mueven con frecuencia entre cargos públicos y puestos lucrativos en el sector privado, lo que plantea interrogantes sobre los conflictos de intereses y la integridad del proceso de toma de decisiones. ¿Candidatos de la camarilla, títeres de la élite? La idea de que los candidatos políticos son meros títeres de una camarilla global es un tema central en la crítica del sistema político estadounidense. Esta perspectiva sostiene que, independientemente de quién sea elegido, el poder real reside en una élite invisible que mueve los hilos tras bambalinas. Acontecimientos históricos, como el asesinato del presidente John F. Kennedy, han alimentado teorías conspirativas sobre la existencia de un gobierno en la sombra. El asesinato de JFK en 1963 sigue siendo uno de los acontecimientos más controvertidos de la historia estadounidense. La Comisión Warren, que investigó el asesinato, concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo. Sin embargo, muchos estadounidenses creen que los verdaderos culpables nunca fueron llevados ante la justicia y que el asesinato fue orquestado por poderosos intereses amenazados por las políticas de Kennedy. Esta creencia se ha visto reforzada por la falta de transparencia en torno al caso y la supresión de ciertos documentos. El trato dado a Donald Trump durante su presidencia también contribuye a esta narrativa. Trump, que hizo campaña como un outsider con la intención de drenar el pantano, se enfrentó a una oposición sin precedentes desde dentro del gobierno. Su administración estuvo plagada de investigaciones, filtraciones y lo que algunos perciben como intentos de la comunidad de inteligencia de socavar su presidencia.
Estos acontecimientos han llevado a algunos a argumentar que las mismas fuerzas que supuestamente conspiraron contra JFK estaban trabajando contra Trump, lo que refuerza la noción de un Estado profundo o una camarilla que controla el gobierno. República bananera, la erosión de la democracia. La comparación de Estados Unidos con una república bananera sugiere que el país se está convirtiendo en un estado donde la democracia es meramente una fachada y el poder se concentra en manos de unos pocos. Estados Unidos se ha posicionado durante mucho tiempo como un faro de la democracia, a menudo criticando a otras naciones como Rusia y China por sus prácticas autoritarias. Sin embargo, los críticos argumentan que el gobierno estadounidense utiliza tácticas similares, tanto en el país como en el extranjero. El uso de agencias gubernamentales como la CIA y el FBI para influir en la política interna ha sido un tema recurrente en la historia estadounidense. El programa COINTELPRO de los años 1960 y 1970, por ejemplo, vio al FBI participar en la vigilancia ilegal y el acoso de activistas políticos, incluidos líderes de los derechos civiles como Martin Luther King Jr. Más recientemente, las acusaciones de que estas agencias han sido utilizadas para atacar a oponentes políticos, como en el caso de Trump, han generado preocupaciones sobre la politización de la aplicación de la ley y la erosión de las normas democráticas. En el ámbito internacional, Estados Unidos tiene una larga historia de interferencia en las elecciones de otros países. La participación de la CIA en el derrocamiento de líderes elegidos democráticamente en Irán, 1953, y Chile, 1973, son ejemplos bien documentados. Estas acciones se han justificado a menudo en nombre de la protección de los intereses estadounidenses, pero también han contribuido a la percepción de que Estados Unidos es un actor hipócrita en el escenario global. Conclusión: un sistema en crisis. La creencia de que Estados Unidos está controlado por una camarilla global es un reflejo de una crisis más profunda de confianza en el sistema político del país. A medida que crecen las divisiones y la corrupción parece más arraigada, muchos estadounidenses están perdiendo la fe en la idea de que su gobierno realmente lo representa. Los ejemplos históricos y contemporáneos de manipulación política, tanto en el país como en el extranjero, alimentan este escepticismo. El desafío para Estados Unidos es abordar estas preocupaciones y restaurar la confianza en sus instituciones democráticas. Sin reformas significativas, la percepción de un sistema corrupto controlado por una élite reducida seguirá creciendo, dividiendo aún más a la nación y socavando los principios sobre los que se fundó. Independientemente de si la idea de una camarilla global es correcta o no, los problemas subyacentes de corrupción, manipulación y división son reales y deben ser enfrentados si se quiere que Estados Unidos siga siendo una democracia funcional.